¿no? Durante la mañana. Sí, lamentablemente, porque fue un 7,7. Nosotros tenemos la experiencia Sí, claro. incluso de un 8,8, pero tremendamente superficial, solo a 10 kilómetros de profundidad. Se sacudieron hasta los rascacielos, se desplomaron algunos por completo y eso explica que no solo el foco fue, o el epicentro en Myanmar, se sintió esta onda sísmica que viajó rápidamente en Tailandia y también en China. Claro. Y es por eso que recién, porque esto va a ser aún más devastador, recién se está hablando de más de 144 fallecidos, más de 700 heridos y decenas de personas desaparecidas. Por eso esto está recién comenzando, lamentablemente. Imagínate cómo se derrumba ese edificio con gente adentro. Exacto, porque era un edificio, este en particular es un edificio en construcción. En un comienzo se hablaban de casi medio centenar de obreros bajo los escombros, pero ahora ya son 81 hombres trabajadores ahí que se encuentran también bajo los cimientos de lo que quedó reducido a escombros. Veamos parte entonces de este reporte que, como les decía, fue el epicentro en pleno corazón del país de Myanmar, que después les vamos a mostrar un mapa porque a lo mejor muchos no se ubican ahí en el Asia. Y como ocurrió justamente en pleno corazón, en pleno centro de ese país, no hubo necesidad, no se decretó una alerta de tsunami. Y lo que vemos es un edificio de 30 pisos que se desploma así como un castillo de naipes en cuestión de segundos. Por eso hablábamos de esos 80 trabajadores que están bajo los escombros intensamente buscados, pero también hubo derrumbes de casas, de locales comerciales, de todo tipo de inmuebles, porque lamentablemente en ese país no se ha trabajado con esta ingeniería antisísmica que la tenemos nosotros muy avanzada. Las caídas de agua que hemos visto aquí en el aeropuerto, el temor y el pánico que se generó en los pasajeros, pero las caídas de agua que hemos visto en varios de estos edificios son de piscinas localizados en los techos y ahí va cayendo gran cantidad entonces de eso. Carreteras dañadas, algunas de ellas hasta de 20 pistas. Este dato a mí me sorprendió. No sabía que en Myanmar hasta de 20 pistas, o sea, mucho tráfico en esa zona, porque ocurrió cuando eran 10 para la 1 de la tarde, o sea, horario punta para quienes se desplazan, quienes están en los trabajos o iban a almorzar, también lleno total en los colegios, las universidades. Revisemos parte de un ambiente de este desolador panorama cuando la tierra rugió con fuerza en esa zona de Asia. Y sigue temblando, y bastante fuerte, Rodrigo. De hecho, pasa esto 12 minutos después, cuando todavía la gente no podía explicarse y además estaba aterrorizada con lo vivido, se produce una réplica de 6,4. También superficial, se sintió con fuerza. Entonces está ese temor constante porque siguen y siguen, son decenas ya las réplicas. Mientras tanto, están los socorristas tratando de encontrar, ¿verdad?, a todas esas personas que se han reportado como desaparecidas. Y en esa labor de rescate es súper complejo, porque cuando la tierra se está moviendo. Y lo que vemos acá cuando las imágenes de los rascacielos, vas a creer que son imágenes de Bangkok, la capital de Tailandia, ubicada a más de 800 kilómetros del epicentro. Imagínate la distancia y también eso hace ver la fortaleza, la fuerza con la que se movió la tierra. En Bangkok fueron 8 hasta ahora las víctimas fatales reportadas. Se ha decretado el estado de emergencia. Lo mismo ocurrió con Myanmar. Lo que pasa es que hay una situación de quienes gobiernan una junta militar, es un país bien particular. Hay escasez de información pública también. Y se ha reservado mucho la información. No hay acceso fluido a Internet. Se ha declarado ahí en Myanmar 6 regiones también en estado de emergencia. Incluso están solicitando ayuda internacional. Los sismos son frecuentes en esa zona porque hay una falla, la falla de Sangay, que es una fractura geológica que atraviesa el país
de norte a sur. Sin embargo, ya se habla de que el terremoto es el mayor en los últimos 75 años allí. Además se suma, ¿por qué tan devastador? Hablábamos de la ingeniería antisísmica. No, el crecimiento urbano explosivo, el deterioro de la infraestructura ya existente, una mala planificación, una planificación deficiente a la hora de estructurar, ¿verdad? O planificar una ciudad. Eso es parte de las vulnerabilidades. Veamos todos los países afectados por la onda sísmica, porque yo me imagino que muchos dicen, ¿dónde queda Myanmar? Este es un 7-7, ¿eh? Estamos en la zona del Asia, este es el sudeste asiático, ¿ya? Y la capital de Myanmar, la ex Birmania, que fue colonia británica, es Naypyidaw. Aquí, en pleno corazón de este enorme país, es donde se produce el epicentro. Acá está China, para ubicarnos, y en el sur de Myanmar se encuentra Tailandia, cuya capital es Bangkok. Imagínate todo lo que, sismo 7.7, más de 800 kilómetros de distancia con Bangkok, y vemos esos rascacielos, cae el agua, y para que veas cómo viajó la onda sísmica. Es una falla donde el movimiento fue a la inversa. Se produjo en definitiva un roce de placas, Acá en Chile estamos acostumbrados a que una pase bajo la otra, ¿verdad? Y ahí se produce el terremoto. Aquí es un flujo, un roce entre placas. Y eso es lo que se ha producido y sobre todo esperando ahora más y más réplicas. Lamentablemente, como te decía, la cifra de víctimas fatales en ambos países va a subir considerablemente. Vamos con otras noticias. Esto es impactante el caso.